tardes a todos los que nos ven a través de estas plataformas de Facebook y de YouTube. Muy buenas tardes, vamos a seguir con nuestro estudio. Puede abrir su Biblia en Apocalipsis, capítulo 2. Padre, yo te ruego en el nombre de Jesús que tú nos hables, úngeme con el poder de tu Espíritu Santo y que la palabra toque los corazones. Te lo pido en el nombre de Jesús. Me ofrezco solamente como un instrumento en tus manos para que tú puedas hablar a la iglesia y te doy las gracias, Señor. Amén. Bueno, pues vamos con tres iglesias que es Éfeso, Esmirna y hoy estaremos hablando acerca de Pérgamo. Éfeso significa deseo ardiente. El mensaje principal a esta iglesia fue que se volvieran a su primer amor, que volvieran una vez más a enamorarse del Señor como al principio. El periodo de tiempo correspondiente de esta iglesia en la historia es desde el inicio de la iglesia, desde que el Espíritu Santo fue derramado en el día de Pentecostés hasta el 64 después de Cristo. Después tenemos a Esmirna. Esmirna significa amarga. Esmirna significa amarga. Y el mensaje principal de esta iglesia es que se mantuvieran fieles hasta la muerte, pues estaban enfrentando la tribulación a través de la persecución. Y el mensaje del Señor es: sean fieles hasta la muerte, porque les espera la corona de la vida, y el que venza no va a sufrir daño de la segunda muerte. El periodo correspondiente a Pérgamo es desde el 64 después de Cristo hasta el 313 después de Cristo, y ahora estaremos hablando acerca de Pérgamo. La palabra Pérgamo significa compromiso matrimonial, y el periodo correspondiente en la historia a Pérgamo sería desde el 313 después de Cristo hasta el 606 después de Cristo. Entonces vamos a hablar, para comenzar, un poquito acerca de la ciudad de Pérgamo. Esta ciudad fue establecida por los griegos y se encontraba a 12 kilómetros al norte de Esmirna. Podrán recordar de las enseñanzas anteriores que Esmirna se encontraba al norte de Éfeso, y vemos ahora que Pérgamo estaba a 12 kilómetros al norte de Esmirna. Esta era una ciudad rica, una ciudad pintoresca, pero tenía una debilidad, un defecto terrible, y es que era una ciudad de cultos paganos, y estos se manifestaban a través del desenfreno y de todo tipo de inmoralidad sexual. Eran tolerantes, permitían otro tipo de religiones ahí, por lo que no había una persecución tan fuerte sobre los cristianos. Ahora lo único que queda de Pérgamo son ruinas y algunas construcciones sencillas de los griegos, de los turcos. Ahora bien, toda su atención, por favor. Algo iba a suceder en la historia que iba a marcar el cambio de una etapa a otra, o sea, de Esmirna, de la era de las persecuciones, del tiempo de las persecuciones más severas, a Pérgamo. Y resulta que en el año 313 después de Cristo se llevó a cabo el edicto de Milán. Se llama de Milán porque fue en la ciudad de Milán donde Constantino firmó un edicto. El emperador Constantino firmó un edicto de tolerancia a los cristianos. ¿En qué consistía ese edicto? En ese edicto se decía que ahora habría libertad para las religiones, de modo especial para los cristianos, poniendo fin a la era de las persecuciones. Ahora, para algunos quizás esto pudiera sonar como una buena noticia, porque Constantino algo que hizo también es que declaró que el cristianismo iba a ser la religión oficial del Imperio Romano y de sus ejércitos. Entonces pareciera ser que esta noticia es como para pegar de brincos, ¿verdad? Pero no, era una trampa del diablo, porque lo que hizo Constantino fue empezar a mezclar. Esto fue lo que sucedió. Al declarar él, al certificar este edicto y echarlo a andar, muchas personas se volvieron cristianos sin estar convertidos, sin haber nacido de nuevo, llevando consigo sus prácticas paganas,
llevando consigo su estilo de vida de desenfreno sexual en adoración a otros dioses y metiéndolo a la iglesia cristiana, empezando así cuando cesaron las persecuciones, un tiempo de decadencia para la iglesia cristiana. Qué tremendo que el poder, la gloria, la majestad de Dios se hizo notoria y visible a través de una iglesia rica llamada Esmirna, que era una iglesia perseguida, pero vemos que la decadencia empieza cuando se empiezan a hacer mezclas, cuando se mezcla el paganismo con el cristianismo, cuando se mezclan las cosas del mundo con las cosas de la iglesia. Así es que este hombre hizo que hubiera tolerancia al cristianismo, hizo que el cristianismo fuera la religión oficial, tanto como para el imperio romano como para sus ejércitos. Pero también algo que hizo este hombre es que unió al Estado y a la iglesia, concediendo también los mismos derechos y privilegios tanto para los cristianos como para los paganos. Los reyes, de esta manera, escucha bien lo que te digo, de esta manera los reyes, los ricos, los poderosos, fueron los que empezaron a tener parte en los concilios de la iglesia, es decir, que empezaron a hacer de la iglesia un asunto más político que espiritual. La iglesia es espiritual, es un conjunto de creyentes que han nacido de nuevo, que poseen una vida espiritual y no debe ser regida ni gobernada de una manera política. Es el Espíritu Santo el que establece a los dirigentes, es Jesús el que constituye a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros para la edificación del cuerpo de Cristo. Y donde se pierde esto, porque es lo que pasó en aquel tiempo, fueron los ricos, los poderosos, los reyes, los que empezaron a meter la mano, a tomar autoridad sobre la iglesia y a tomar decisiones sobre ella. De esta manera lo que sucedió es que la iglesia se iba enriqueciendo materialmente, pero se iba empobreciendo espiritualmente. O sea, había más cuestión material porque se estaba metiendo lo político allí, pero lo espiritual se estaba perdiendo porque ya no estaban siendo guiados por el Espíritu Santo. Ahora aquí quiero hacer una aclaración. Algunos llaman a Constantino apostólico, pero su visión, por la historia podemos ver, era meramente política. O sea, no fue un mover del cielo, fue una trampa del diablo. Porque yo he escuchado a algunos que dicen, bueno, pues es que en ese tiempo se dijo que el cristianismo era lo oficial para el imperio, que qué padre, pero no es que qué padre, era una trampa para que la iglesia comenzara a decaer y perdiera su pureza, perdiera su santidad, su consagración. Así es que la historia también registra que hasta el final de sus días Constantino siguió adorando a sus dioses a través de sus cultos paganos. También encuentras en la historia que la moneda, una de las monedas que él manejó, de una cara tenía el símbolo de los cristianos y de otra cara el símbolo del paganismo, mostrando con esto la mezcla que había hecho entre uno y otro. Él se hizo llamar a sí mismo Pontífice Maximus, que significa sacerdote de lo alto, pero era sacerdote del culto babilónico. Esta etapa de mezclas, escuche bien, esta etapa de mezclas entre el paganismo y el cristianismo, entre el mundo y la iglesia, marca una etapa de decadencia para la iglesia, donde empieza a apagarse el mover del Espíritu Santo, a donde empieza a perderse la pureza del evangelio. Y entonces es que esto empieza a afectar, a golpear a la iglesia de Pérgamo, al punto de que el Señor los amenaza con venir con la espada aguda de su boca, con la espada de dos filos. ¿Ok? Entonces esto es solamente una introducción para entender un poquito más acerca del mensaje para Pérgamo. Y vamos a ver ahí entonces en el capítulo 2, pero en el verso 12, dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, o sea, al pastor de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Ahora entendamos, por favor, ya desde aquí, como les había enseñado anteriormente, que la
manera en la que Jesús se presenta a cada iglesia tiene que ver con el mensaje que quería dar a ella. Aquí se presenta el Señor como aquel que tiene la espada aguda de dos filos, y esto significa que está amenazando con el castigo. Quizás se les pueda hacer un poquito difícil escuchar la palabra castigo, pero en la Biblia dice que Dios al que ama castiga y azota a todo aquel que toma por hijo. Así es que aquí el Señor está amenazando con la espada aguda que sale de su boca, la espada aguda de dos filos. En Romanos 13:4 encuentras que la espada está relacionada con el castigo para el que hace lo malo. Y en Apocalipsis 2, pero en el verso 16 dice: por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Ok, ya en el verso 16 estás encontrando a qué se refiere el presentarse con la espada aguda de dos filos que sale de su boca, y es una amenaza a un castigo. Dice: si no, voy a venir y voy a pelear contra ellos. ¿Contra quiénes? Contra los que retenían la doctrina de Balaam y de los Nicolaitas, de lo cual vamos a hablar en unos minutos más. Pero quiero que entiendas que este es un mensaje con el que está el Señor diciendo: bueno, estás en mi mirada, no estás haciendo lo recto. Aunque hay una cosa de la cual les alaba, en otras están saliendo reprobados, y estas podían arrastrarlos a la perdición. Pues no hay nada que pueda llevar a la gente de modo más veloz y más eficiente al infierno como las falsas doctrinas. Y te lo voy a repetir otra vez: no hay nada que pueda llevar a la gente al infierno de modo más efectivo que una falsa doctrina. Cuando una persona no está bien establecida en la sana doctrina, en la fe en Jesucristo, en el señorío, en el arrepentimiento, entonces tiene riesgo de ser llevada por otros vientos de doctrina. Y aquí es a donde el Señor está levantando su voz para decirles: están yendo por otro lado, y estoy dispuesto a pelear contra aquellos que están guardando esas formas de doctrina. O sea que el Señor estaba demandando arrepentimiento aquí a la iglesia, y la está amenazando con el juicio en caso de que no se volvieran en arrepentimiento. Ok, seguimos leyendo. Dice, verso 13: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Ok, fíjese bien, dice que en Pérgamo estaba fundada esta ciudad donde está el trono de Satanás, y vuelve a repetir: donde mora Satanás. Imagínate el tipo de perversión, el tipo de cosas malas que se hacían en Pérgamo, donde se dice que Satanás tenía su trono ahí. Y no solamente te lo dice una vez, sino que dice que estaba el trono de Satanás, y luego dice donde mora Satanás. Así es que cuando habla de trono, significa autoridad. Es decir, que Satanás estaba ejerciendo autoridad sobre Pérgamo de una manera muy fuerte, de una manera muy evidente. Y por eso vuelve a repetir: donde mora Satanás. Y el elogio que el Señor hace para esta iglesia es que no habían negado la fe y habían retenido su nombre, a pesar de que Antipas, dice mi testigo fiel, él fue, como lo vamos a ver, como lo muestra en la historia, él murió como un mártir. Ahorita les voy a explicar por qué. Pero ellos se mantuvieron fieles, se mantuvieron firmes, aun cuando el anciano de la iglesia, que era Antipas, había perdido la vida. ¿Por qué? Porque es un elogio. Porque generalmente cuando el pastor es herido, el pastor cae, el pastor se va, la iglesia entra en confusión, la iglesia se duele, la iglesia mengua en su fe. Pero ellos habían retenido el nombre del Señor y habían guardado la fe, y por eso se llevan el elogio del Señor. Ok, nosotros bajo cualquier circunstancia, iglesia, manténgase firme, poniendo su mirada siempre en el Señor. Venga lo que venga, pase lo que pase, su fe debe estar fundada en Cristo Jesús y no en un hombre. Cuando a ellos se les murió el líder, ellos siguieron reteniendo el nombre de Dios, ellos siguieron con la fe en Jesús,
Jesucristo, y esto es digno de elogio. Otra vez quiero animarles a que en este tiempo pongas tu mirada en Jesús, el Hijo de Dios. El apóstol Pablo dijo que ninguno puede poner otro fundamento sobre la iglesia. El fundamento sobre el cual se edifica la iglesia se llama Jesucristo, y nosotros tenemos que llevarte cada día a poner tu fe en Él, a mirar al Señor, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, que nada te haga apartarte de Él. Si un líder cae, sigue tú adelante. Si alguien falla, sigue tú adelante. Si alguien no está dando el ancho y no lo estás percibiendo como un cristiano auténtico, ¿por qué te desanimas tú? Ponga su mirada en el Señor y avance, siga adelante, porque eso es digno de elogio. Así como el Señor hizo con esta iglesia, también te bendecirá y te elogiará a ti si te mantienes firme con tu fe en Él, a pesar de las circunstancias y a pesar de que algún líder esté fallando, haya caído o haya muerto incluso. Dicen, yo no sé, no me consta, pero que varios pastores han muerto en esta pandemia. Nos han dado reportes de eso, de que hay varios pastores que han muerto, pero la iglesia tiene que seguir firme, seguir adelante. ¿Cuántos pueden decir un fuerte amén? Ok, dice entonces en el verso 14: dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Ok, póngame su atención acá tantito. Vamos a regresar un poquito en lo que estoy enseñando. ¿Por qué Pérgamo estaba teniendo la influencia de Satanás? Se lo voy a demostrar con algunas cosas que podemos encontrar en la historia. Pérgamo era la sede del culto al emperador, es decir, que había una estatua del emperador que tenía que ser adorada. Le ponían incienso y tenían que adorar a esa estatua. Si un cristiano se negaba, entonces era calificado de desleal y estaba en riesgo su vida. Otra cosa más es que había en Pérgamo un templo de un dios llamado Esculapio. Este dios tenía una serpiente que, según ellos, tenía poderes curativos, y gente de muchos lugares, incluidos emperadores, iban a buscar su milagro y su sanidad en este dios llamado Esculapio, el cual también era adorado a través de brujería y a través de desenfrenos de los cultos paganos, que consistían en orgías, que consistían en cuestiones de tipo sexual, y era adorado de esa manera. También en Pérgamo había un gran altar a Júpiter. Todas estas cosas hacen de Pérgamo el lugar a donde moraba Satanás. Ahora bien, se nos habla aquí de Antipas, y otra vez lo voy a leer. Dice en el verso 13 a la mitad, dice: pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Esto sucedió bajo el imperio de Domiciano, al mismo tiempo en que el apóstol Juan era llevado a Patmos. ¿Qué es lo que pasó? Que el emperador dijo que tendría Antipas que adorar a Esculapio, y él se negó. Y a causa de que él se negó, lo arrojaron a un horno ardiente, y ahí fue donde pereció, ahí fue donde terminó sus días en el Señor, siendo un mártir. Pero el Señor lo ve como su testigo fiel. El Señor lo ve como su testigo fiel. Y luego dice entonces: pero tienes unas pocas cosas contra ti, en el verso 14, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Ok, nos habla de la doctrina de Balaam. Para esto tenemos que entender quién era Balaam. En el Antiguo Testamento, en el capítulo 25 de Números, ahí puedes leer, pero ahorita se lo voy a platicar yo.
Me parece que viene desde el capítulo 22, puedes leerlo para que entiendas un poquito más de esta historia. Balaam, la palabra Balaam significa desviador del pueblo. Escúchalo bien, la palabra Balaam significa desviador del pueblo. Balaam era un profeta de los gentiles y por lo tanto, conociendo al Dios del cielo, al Dios de la tierra, cada cosa que salía de su boca era hecha tal y como él lo decía. Entonces Balac, el rey de los moabitas, al ver lo que había sucedido con Og, rey de los amorreos, y con Basán, con Og y con Basán, rey de Seón, que los hijos de Israel tuvieron victoria contra ellos, se llena de miedo y dice: vamos a hacer llamar, era su grandiosa idea, vamos a llamar al profeta Balaam para que nos maldiga este pueblo y quizás yo pueda pelear contra él y vencerlo. Así es que mandan a llamar a Balaam y le ofrecen dádivas, le ofrecen darle honores, darle cosas materiales a cambio de que maldiga al pueblo. Él consulta a Dios y le dice: mira, no lo puedes maldecir porque yo lo he bendecido. Finalmente Dios le dice que vaya, pero Balaam llevaba algo malo en su corazón. ¿Qué era lo malo que él llevaba? Él deseaba la dádiva, él deseaba los bienes materiales y que se le concediera la oportunidad pues de poder maldecir al pueblo. Entonces cuando va por el camino, va en una asna y Dios hace que la asna vea a un ángel con una espada desenvainada, porque estaba el ángel ahí para impedir el camino, porque el camino de Balaam no era recto, porque llevaba en su corazón el maldecir a los hijos de Israel a cambio de las dádivas. Estaba prostituyendo su don, prostituyendo su ministerio. Y entonces mejor la asna vio al ángel que Balaam. El asna se aparta del camino, la golpea 3 veces Balaam y luego finalmente la asna habla. Dios hace hablar a la asna para reprender la locura del profeta, quien finalmente Dios le dijo: sabes que está bien, vas a ir, pero vas a decir lo que yo te diga. Entonces, llegando con Balac, lo llevan a 3 lugares altos para que desde allí pueda maldecir al pueblo de Israel. Pero cuando consultaba a Dios, venía palabra de bendición. La primera vez le dijo: no puedo yo execrar a quien Dios no ha execrado. Y finalmente proclama una bendición y dice Balac: oye, no te traje acá para que lo bendijera. Lo lleva otra vez a un monte alto y viene otra vez palabra, y es a donde dice en la escritura: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios dijo y él lo va a hacer. Dios dijo que iba a bendecir a este pueblo, no lo puede maldecir. Y luego una tercera vez, y en la tercera vez viene el Espíritu Santo sobre Balaam y dice: cuán hermosas son tus tiendas, tus habitaciones, oh Israel. Y comienza a bendecirlo una vez más. 3 veces bendijo a Israel, porque 3 veces bendijo Dios a Israel. Y Dios dijo a través de Balaam: yo no hallo iniquidad en él. Llevan mi bendición, serán benditos, no pueden ser malditos. Entonces Balaam, como amaba lo material, como estaba su corazón en las cosas materiales, en recibir las dádivas que le habían ofrecido y buscando la oportunidad de recibir eso, él le da un consejo a Balac. Escúchame bien, aquí es a donde entra la doctrina de Balaam. Balaam lo que hace es que dice: bueno, no pueden ser maldecidos porque Dios los ha bendecido, pero yo te voy a decir lo que tú debes de hacer. Envía a las mujeres moabitas que se pongan chulas, que se pongan bonitas, que se pongan de minifalda. Bueno, no dice eso en las escrituras, ¿ok? Pero el chiste es que los sedujeran a los del pueblo de Israel, que las mujeres fueran a seducirlos para que los hicieran caer en fornicación, y una vez habiendo fornicado, entonces adoraran a sus dioses, que los llevaran a adorar a sus dioses. Balaam sabía que si ellos fornicaban y adoraban a otros dioses, Dios entonces iba a encender en ira, y el resultado fue, me parece que murieron 24,000 en un juicio de Dios, cuando no podían ser maldecidos verbalmente. Entonces Balaam dijo: yo sé cómo hacerlos caer. Y entonces es que le da a Balac ese consejo y le dice: mira, nada más envía a las mujeres, sedúzcanlos y hagan que adoren a sus dioses. Entonces Dios seguramente va a responder, se va a irar y va a haber un castigo para ellos. Y así fue como sucedió. Ahora, entonces la doctrina de Balaam tiene que ver
con aquellos maestros que establecen como forma de doctrina o aconsejan o inducen a los creyentes a participar de vicios sexuales, a participar de las cosas del mundo. Te estoy diciendo que Pérgamo, la etapa de Pérgamo, significa que comenzó la decadencia de la iglesia por las mezclas. Otra vez, la decadencia de la iglesia comenzó por las mezclas entre el paganismo y la iglesia, el mundo y la iglesia, permitir las cosas del mundo en la iglesia. Esto hace la doctrina de Balaam, que hace una mezcla y que enseña a los demás. Tú puedes estar en el mundo y en la iglesia, tú puedes practicar el pecado y estar en la iglesia. O sea, es una forma de enseñanza, es un estilo de vida que enseñan ciertos predicadores sensuales y que están llevando a la iglesia a decadencia. Hoy más que nunca tenemos que buscar que la iglesia se santifique y que salga de ese tipo de doctrina, porque hoy hay predicadores sensuales que te enseñan que puedes estar en el mundo y que puedes estar en la iglesia, que puedes permanecer en pecado y que puedes estar en la iglesia. Recuerdo que hace tiempo ministramos mi esposa y yo a un grupo de jóvenes que venían de una doctrina tipo Balaam, a donde les decían: mira, si tú ya recibiste a Cristo, no importa si eres homosexual, tú vas a ir al cielo. Si tú robas y recibiste a Cristo, tú vas a ir al cielo. Si tú eres una persona que mataste y bueno, y sigues matando, pero has recibido a Cristo, tú vas a ir al cielo. O sea, me refiero al que siendo o diciendo ser cristiano sigue practicando el pecado. Entonces ellos nos buscaron, platicaron con nosotros y ellos defendían su doctrina porque así habían sido enseñados. Y ellos decían: es que mi pastor nos ha enseñado, y sacaban algunos versículos y decían: es que mira, una vez salvo, siempre salvo, tú no te puedes perder. Y el punto es que todos ellos venían con problemas de fornicación. Otra vez te lo voy a repetir: todos ellos venían con problemas de fornicación. Llegamos al punto en que les dijimos: deja a un lado tu doctrina y te voy a pedir que me contestes sinceramente. Si hoy te mueres, ¿tienes un testimonio en tu corazón de que vas a ir al cielo? Si hoy te mueres, el Espíritu Santo te da testimonio de que eres salvo. ¿Te sientes en paz con la forma de vida que estás llevando? ¿Te sientes en paz fornicando? ¿Crees que la paz de Dios te está guardando y que te da el Espíritu Santo un testimonio de salvación? Ellos, con los que hablamos, no hubo uno que dijera que no. Todos dijeron: no, la verdad no nos sentimos en paz, necesitamos de Dios. Les llevamos a hacer una oración, a pedirle perdón, que se arrepintieran, y ellos tenían que abandonar esa forma de doctrina. Así es que si tú estás en una forma de doctrina de ese tipo, salga corriendo, huya de ahí, porque eso te contamina, eso te lleva a vivir una vida falsa, de un cristianismo falso, adulterado, pervertido. Salga de ahí. Y todos esos predicadores que son sensuales, escucha a aquel que te está amenazando con la espada aguda de dos filos que sale de su boca. No puedes escapar de él si predicas estas cosas. Hay de aquellos, porque yo sé de varios, que siendo directores de alabanza, hoy están promoviendo la música del mundo. Escúchalo bien: el Señor con su espada aguda de dos filos te está apuntando a ti. Tienes que arrepentirte y tienes que enseñar un estilo de vida de adoración puro. Escucha bien lo que te voy a decir a continuación. El Señor me sacó del mundo y me tomó para la iglesia. La iglesia es de dos vocablos, eke y kaleos, que quiere decir llamados a salir fuera. ¿De dónde? Del sistema del maligno. No estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Somos luz para el mundo. Y si anteriormente escuchábamos música del mundo y nos deleitábamos en ello, hoy somos llamados a adorar al Padre en espíritu y en verdad. Dios me sacó hace años de escuchar música del mundo y probé lo que es la adoración en espíritu y en verdad. Sería yo un loco y un insensato si volviera a escuchar música del mundo habiendo probado las delicias de la adoración en espíritu y en verdad.
O sea, ¿cómo pueden pararse al frente, alabar a Dios y luego ir a bailar las de Shakira o no sé qué pongan a hacerse allá? Me explico, pero tenemos líderes en nuestros días que están haciendo y enseñando ese estilo de vida. El Señor con su espada aguda de dos filos te está mirando y te está señalando a ti: arrepiéntete, porque estás enseñando a la gente de la iglesia un estilo de vida mezclado y pervertido. En la Biblia dice, en mi Biblia dice, y en la tuya también: no ames al mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que está en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del mundo sino del Padre. Y el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El Señor nos llama a salir. Salga de ahí, sal de ahí, pueblo mío, no toques lo inmundo, y yo te voy a recibir y voy a ser para ti por padre, y tú me vas a hacer a mí por hijo. Esa es la realidad del evangelio, no las mezclas, no esta forma de perversión. Escúchame bien, si tú no tenías anteriormente para comer, sino, es por ponerte un ejemplo, me explico, eras pobre y lo único que tenías en el refrigerador era un plato con moho, y no había otra cosa, y tenías mucha hambre y te lo comiste. Pero si una vez, ya saliendo de ese estado, tienes de la mejor comida, platillos sabrosos, las cosas que tú soñaste comer, la pregunta es: ¿volverías a tragarte ese plato enmohecido? Pues algunos es lo que están haciendo cuando están enseñando a la gente en la iglesia a escuchar música del mundo. Están haciendo volver a tragarse ese plato enmohecido, cuando Dios les ha dado platos suculentos en el espíritu, una adoración en espíritu y en verdad. Hemos escuchado a líderes que promueven: oye, ya viste tal serie en Netflix, y ¿sabe qué? Si ven esa, yo no he visto, pero me han dicho mis hijas: ¿sabes qué, papá? Esa serie trae desnudos, esa serie trae groserías. ¿Cómo se atreven a promover esas cosas? Tienen la doctrina de Balaam, están poniendo el tropiezo, están haciendo caer al pueblo. Eso es lo que hizo Balaam. Yo te voy a decir cómo hacerlos caer. Ellos han sido bendecidos. Iglesia, escucha bien lo que te digo: tú has sido bendecido por Dios y nada te puede colocar bajo maldición, pero tú puedes dar lugar a tu propia caída si mezclas lo del mundo con lo de la iglesia. Oh, almas adúlteras, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguno se hace amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Santiago 4:4, primera de Juan 2:15 al 17. Allí lo puedes ver. De modo que la Biblia, mi Biblia y la tuya, enseña que si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Se hace un enemigo de Dios y es un alma adúltera. Vuélvase de ahí, apártese de esa forma de doctrina. No escuche a predicadores sensuales, no escucha a aquellos predicadores que solo les enseñan un estilo de vida avaricioso a través del evangelio de la prosperidad. No los escuche. Es tiempo de volverse a la pureza del evangelio. Es tiempo una vez más de volverse a las sendas antiguas. Paraos en las sendas antiguas, dice el Señor: vuélvete a las sendas antiguas. Pero ellos dijeron: no andaremos, dicen las escrituras. Pero el llamado es a volvernos a las sendas antiguas. Una vez más, a dejar las cosas del mundo. Una vez más, pruebe las delicias del Señor y no va a andar mendigando la basura del mundo. Al contrario, la gente del mundo va a decir: qué música tan bonita es esa que tú escuchas, y no las tonterías que dicen algunos en la iglesia. Eso es arte. No, ellos tienen que mirar que la delicia está acá. Tú no tienes por qué mendigarlo de allá. El Espíritu Santo está con nosotros, y son dos espíritus diferentes los que operan en el mundo y en
en la iglesia. En el mundo el espíritu del anticristo está preparando todo para la manifestación de la bestia. Él ya debe de estar vivo, pienso yo, en la tierra, en este tiempo y próximo a manifestarse. Y tú necesitas estar preparado por el espíritu que opera en la iglesia, es decir, el Espíritu Santo de Dios. No por el espíritu del anticristo. No haga mezclas. Es que eres religioso. No soy religioso. Busco a Dios en oración, en intimidad, en comunión. Levanto mis manos, adoro al Dios del cielo, me lleno de su palabra. Y usted no me va a hacer que me vuelva otra vez a la basura de donde Dios me sacó. Huya de esos líderes. No importa cuántas ovejas tengan. No importa que sus iglesias sean grandes. Huya de ahí. No los escuche. Son del mundo y el mundo los oye. ¿Y por qué predicas así, pastor? Porque dijo Jesús: yo aborrezco ese tipo de doctrina. ¿Cuál? La que hace caer a mi iglesia. La que los pone en ocasión de tropezar. ¡Qué vergüenza! Y vas a decir, siempre nos dices esto de los tatuajes. Mira, es que me da impotencia el que la gente no entienda que nuestro cuerpo le pertenece al Señor. No puedes hacer lo que se te da la gana con tu cuerpo, porque habéis sido comprados por precio. Glorifiquen al Señor en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces hay de aquellos que ponen tropiezo a los demás, enseñándoles a tatuarse nuevamente. Tienen que volverse de ello, tienen que arrepentirse. Por ahí alguien dijo, si tú eres pastor, fíjese qué tonterías están enseñando. Si tú eres pastor y tu iglesia no entiende lo de los tatuajes y tú te quieres tatuar, pues tatúate donde no te lo vean. Generación de víboras, no van a escapar de la ira de Dios. Ustedes van a ser los primeros que se van a dejar sellar por el anticristo, porque ya están practicando tatuándose el cuerpo. Van a ser insensibles en su conciencia, ciegos, que no pueden ver más allá de sus narices, y que se justifican diciendo que tienen gente cuando no es el Señor lo primero que busca. El Señor llama a la gente al arrepentimiento y a la santidad. ¿Cómo es posible que algunas mujeres no tengan la confianza de mandar a sus adolescentes a la iglesia porque allá les van a enseñar a tatuarse? O sea, entran sin tatuajes a la iglesia, salen de la iglesia tatuados. Antes eran las prisiones donde entraban sin tatuajes y salían con tatuajes. Escuché a alguien que decía, pues yo no creo que sea malo tatuarse. Está bien, si tú lo crees así, pero yo te voy a decir algo: mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, no es mío, le pertenece al Señor. Y yo tendría que preguntarle, Señor, ¿quieres que le aviente un grafiti a tu templo? Si Él me dice que sí, me lo hago, uno grandote acá, una palomota acá y un soy de Cristo acá, para que vean que soy espiritual. Iglesia ciega. Escucha bien. Jesús te diría: eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Pero tú te sientes rico. Ojalá te caiga la persecución encima pronto, para ver si andas pensando en tatuarte, para que Dios saque lo mejor de ti y pueda decir que eres rico. Pero que Él lo diga, no que tú digas, y que Él te halle desventurado y desnudo. ¿Por qué nos predicas así, pastor? Porque tengo un celo por la iglesia. Dijo el apóstol Pablo: os celo con celo de Dios para presentarles como una virgen pura a Cristo. No como una ramera, como una virgen pura a Cristo. Así les quiero presentar yo a ustedes. Que Dios me haya a mí aprobado como pastor. Así es que no busco su aplauso ni su admiración. Con que Él me diga que lo hice bien,
estoy satisfecho. Y la otra es, mire qué cosas. Mando a una de mis hijas a un instituto de adoración aquí en Pachuca, porque tú no quieres que se contaminen con lo del mundo, ¿no? Ya les dicen, te voy a enseñar esta canción del mundo. O sea, tú andas buscando algo bueno, ¿verdad? Y mira con qué te salen, porque esto está contaminado, en muchas iglesias están haciendo eso. Hasta ponen en sus iglesias la música del mundo. Yo no sé cómo se comen un plato lleno de estiércol cuando el Señor les ha ofrecido los banquetes de su mesa. Y luego primero dice, a poner tropiezo a los hijos de Israel, ahí está el punto, poner tropiezo a la gente de la iglesia, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. O sea, en la iglesia había fornicación a causa de lo que ellos enseñaban. Tú vas al cielo, no te preocupes, tú vas al cielo. Con que haya amor, ahora ya no, algunas iglesias le están enseñando, con que haya amor tú no necesitas ir al civil, nada más con que se amen ya estuvo, busquen la bendición de Dios y eso es todo. Les están poniendo ocasión de caer. Y dice entonces, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Ojo con lo que te digo a continuación. Lo que empezó en Éfeso como obras, las obras, porque dice ahí las obras de los nicolaitas, ya para el tiempo de Pérgamo, eran doctrina, la doctrina de los nicolaitas. Nicolaitas viene de dos palabras, que es Nico, que significa guiar o dirigir, y laos, que es gente. Hablamos de gente autoritaria que tomaba el señorío de la iglesia, no dándoles el ejemplo, sino querer tener señorío sobre ellos. Y les enseñé que aquí en la historia de Pérgamo, los reyes, los poderosos, los ricos eran los que estaban tomando el señorío de la iglesia, haciéndola y convirtiéndola en un asunto político. No, la iglesia debe de estar separada de eso. Yo le huyo a esas cosas. Yo no he mezclado ni mezclaré las cosas que son de Dios con la cuestión política. Entonces aquí ya se había convertido en una forma de doctrina. La doctrina de los nicolaitas dice, la que yo aborrezco. Y luego dice, por tanto arrepiéntete pues, si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Sabe por qué le prediqué como le prediqué hace unos segunditos atrás? ¿Sabe por qué? Porque el Señor está diciendo, si no voy a venir a pelear contra ellos. ¡Ay de aquellos que tienen este tipo de doctrina! El Señor va a pelear contra ti. Por eso te estoy diciendo, sal de ahí para que evites. ¡Ay de aquel con quien el Hijo del Hombre pleitea! ¿Sí, imagínate? Aventarte un round con el Señor. Dios nos libre. Dice, pelearé contra ellos. ¿Contra quiénes? Contra los que retienen la doctrina de Balaam y de los nicolaitas. Voy a pelear contra ellos con la espada de mi boca. ¿Cómo? ¿Cuándo? Si no se arrepienten. Si no se arrepienten. Y vamos al final. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No solamente Pérgamo, a las iglesias de todos los tiempos. Oiga lo que el Espíritu Santo está hablando. Salga de esa forma de doctrina. Última vez que lo digo porque tengo 6 minutos. Salga de allí, salga de allí, salga de allí. No haga mezclas. No se coma el plato de estiércol que el mundo le ofrece. Vaya a la mesa del Señor y sírvase de sus ricos banquetes. Y nunca más volverá a mendigar esas cosas que el mundo ofrece.
El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido. Wow, fíjate bien, recompensas, le va a dar a comer del maná escondido. En Juan dijo Jesús: yo soy el pan que descendió del cielo. Sus padres comieron el maná dice, y murieron. Pero el que coma de este pan no va a morir, tendrá vida eterna. Ok, puede significarse este maná la comunión con el Señor, pero también creo que se refiere literalmente al maná que el Señor nos va a dar de Él, dice aquí. Pero tiene que ver con la eternidad, tiene que ver con Jesucristo. Y luego dice, este se me hace un detalle hermoso, y dice: y le daré una piedrecita blanca. ¿Qué tal si fuera diamante? Una piedrecita blanca, no sé qué puede ser. Dice: y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Si resultas vencedor, el Señor te va a dar una piedrecita con un nuevo nombre. Ahora, si vas al Antiguo Testamento, cuando el Señor cambiaba los nombres, por ejemplo el de Abraham, o el de Jacob a Israel, es porque les estaba bendiciendo con ese nuevo nombre, de padre enaltecido a padre de muchedumbre de gentes, de Jacob a Israel, como el que vence con Dios y con los hombres. Y Dios les estaba cambiando, les estaba dando una bendición a través de ese nuevo nombre, y les estaba anticipando lo que haría con ellos. Entonces, si vamos a recibir una piedrecita blanca con un nombre que nadie conoce sino solamente tú, quiere decir que va a ser algo muy personal entre el Señor y tú. Y en ese nuevo nombre el Señor te estará bendiciendo. A los vencedores de Éfeso les promete: comerán del árbol de la vida. A los vencedores de Esmirna les promete la corona de la vida, y que no sufrirán daño de la segunda muerte. Y a los vencedores de Pérgamo les promete darles el maná escondido y una piedrecita nueva con un nombre nuevo para ti, que va a representar una nueva bendición que el Señor te va a otorgar. Y wow, es decir, para los que se vuelven, los que permanecen en su primer amor, son vencedores. Los que no le temen a la muerte y están dispuestos incluso a ser mártires, Dios les va a bendecir. Escucha bien lo que te digo otra vez. Vencedores son los que permanecen en su primer amor. Vencedores son los que no le tienen miedo a la muerte y están dispuestos incluso a ser mártires si así la situación o Dios mismo lo demanda. Vencedores son aquellos que no se contaminan con doctrinas que les enseñan a ser sensuales, sino que saben distinguir y desechan esas doctrinas sabiendo que hay una promesa de bendición a través de esa piedrecita que Dios nos va a dar. Amén. Escríbame algo allí. Póngale ahí: me siento chipoteado, o no sé qué haya pasado contigo. Te predico la verdad, ese es mi trabajo. Prefiero herirte con la verdad a matarte con la mentira. Que Dios los bendiga. Nos vemos el miércoles.